Lucas capítulo 2. Y continuamos con la enseñanza que comenzamos en la mañana sobre un tema bien espinoso para muchos. Dicen que entre los temas más debatidos en el ambiente cristiano está, número uno, el tema de la salvación, si se pierde o no, y cómo ser salvos, si es por el nombre o no, si, cómo nos bautizamos, todo eso. Número dos, el tema del matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Número tres, el tema del diezmo. Es un tema debatidísimo. Y número cuatro, uno de los temas fuertes es el que estamos hablando esta mañana. El tema de celebrar o no la Navidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Un verdadero cristiano debería celebrar la Navidad? ¿Sí o no? Bueno, por lo que estamos aprendiendo, no. Por eso, a mí me gustan los temas, no importa si son complicados, si gana uno persona, obviamente siendo prudente y sabio, pero yo sé que hay temas que a la gente no le gustan, pero yo no fui llamado a agradarle a la gente, sino a predicar la palabra. Así que Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese censado o empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Diga, estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tome asiento diciendo aleluya. Bueno, mis amados, habíamos dicho, número uno, de entrada, que quede bien asentado y claro en el corazón de los oyentes, y especialmente en esta segunda sesión también: nosotros no estamos en contra del nacimiento de Jesús, pero sí estamos en contra del paganismo que le han hecho llamar el nacimiento de Jesús. Esos son dos asuntos totalmente diferentes. Ahora, habíamos comenzado mencionando algunos detalles y habíamos dicho que vamos a mencionar 7 aspectos que son lo que se titula este mensaje: un absoluto sincretismo, una mezcla de paganismo, de ideas, cosas contrarias y opuestas a la palabra del Señor, pero que las pretenden hacer pasar como realidades, como verdades. Entre ellas, en este enfoque del sincretismo de la Navidad, vamos a hablar de 7 cosas, 7 maneras de poder ver. Aparte de que en años anteriores hablé sobre 7 razones por las cuales los cristianos no debemos celebrar Navidad. Entre ellas habían razones lógicas, prácticas, históricas, bíblicas y demás. Pero hoy quiero enfocarme en el asunto de las 7 mentiras más fuertes que se venden como verdades dentro del tiempo de la Navidad. Ya hay un mensaje detrás de por esa razón puedo entrar más de lleno hoy a este punto en particular. Algo que me llamó la atención es que el primer punto del cual estuvimos hablando era acerca de, diga, la fecha del nacimiento de Jesús. La primera razón fundamental, y aunque muchos la menoscaban, la menosprecian, tratan de ridiculizarla para tratar de darle un bajonazo fuerte a este argumento que es totalmente irrefutable, que aún los que la celebran la tienen clara en ese punto, pero aún así tratan de obviar muchas cosas. Es acerca de la gran mentira que se dio por medio de un sincretismo, que es donde me quiero enfocar, para que se diese o se estableciese esta fecha, porque estaba investigando un poco y hay un artículo del pastor Julio César Clavijo, un investigador cristiano, que dice algo interesante. Él, hablando en su artículo sobre el nacimiento de Jesucristo, dice: aunque usted no lo crea, en los primeros 3 siglos del cristianismo se señalaban como fechas del nacimiento de Jesucristo 3 principales: la del 6 de enero,
la del 25 de marzo, otros decían que el 28 de marzo y otros la del 19 de abril. Pero también había otros que decían que en realidad nació en mayo, y habían 133 fechas más. Es decir, el tema del nacimiento de Jesús en cuanto a fechas se refiere, se volvió un debate internacional que ha dividido a mucha gente. Pero lo interesante es que después de tanta separación en cuanto al concepto de cuándo fue realmente que Jesús nació, obviando las 5 razones que ya explicamos, que hay 5 maneras de demostrar bíblicamente de que es imposible que haya nacido en diciembre, incluso aseverar la fecha en la cual sí pudo haber nacido, no la fecha exacta. Algunos ponen la fecha, el mes de septiembre, pero en realidad está entre septiembre y octubre en el tabernáculo, la fiesta de tabernáculos o Sukkot. Pero algo que me llama la atención aquí es que fue en el año 351 cuando el Papa Julio I designó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Es decir, todo lo que hoy se ha dado como la fecha que se ha dado por sentado, 25 de diciembre, siendo la famosa Nochebuena, el 24 la antesala de todo ese asunto, es única y exclusivamente un sincretismo religioso que fue ratificado por el Papa Julio I y que tiene que ver realmente con un origen católico. Fue Ironside, que es un tipo muy versado en cuanto a comentarista bíblico, que decía que hay muchos cristianos que atacan fuertemente al catolicismo en muchas áreas, llámese imágenes, llámese bautismo de niños, llámese primeras comuniones, llámese todo lo que son prácticas antibíblicas y extrabíblicas. Pero decía él, muy convenientemente han abrazado una fiesta católica como lo es la Navidad. Es decir, llegando a ser totalmente contraproducentes y contradictorios, porque como ya lo hemos dicho, la iglesia ni siquiera durante los primeros 4 siglos de historia, llámese Ireneo, llámese Tertuliano, grandes historiadores, en los listados de festivales o fiestas, mejor fiestas practicados por los cristianos, ninguna fiesta cristiana fue practicada durante los primeros 4 siglos de la iglesia con el nombre de Navidad, ni natalicio, ni natividad. Es decir, ni siquiera la practicaron ni los apóstoles ni la iglesia primitiva. Ahora, el punto en el que quiero enfocarme para poder avanzar a los siguientes aspectos en esta ocasión es el siguiente. Después de mencionarle que hay 5 maneras de demostrar que Jesús no pudo nacer en diciembre, basado en el tema, en la época y fecha del censo, basado en que los pastores estaban cuidando las ovejas en plena vigilia de la noche, en un mes que no podía ser el mes de diciembre, mes de invierno. También basado en la comparativa entre la fecha en que Jesús murió y regresando en el tiempo hasta la fecha en la que él pudo haber nacido, que fue entre el mes de octubre, septiembre-octubre, y también basado en la edad en la cual Juan el Bautista lo superaba a Jesús con 6 meses, y sabemos la fecha exacta en que pudo nacer Juan el Bautista, es decir, el mes exacto, en el mes de abril. Y si usted suma de abril hacia el nacimiento de Jesús, obviamente no da diciembre por ningún lado, eso ya lo habíamos mirado. Pero lo que quiero hacer énfasis en esta ocasión es en unos datos que me llamaron todavía más la atención. Después de haber dicho todo esto, es que si Jesús no nació un 25 de diciembre, la pregunta es ¿cómo llegó esta fecha a ser parte del calendario? Yo puedo responder por lo que se le puede llamar un sincretismo religioso descarado. Es decir, en medio de un sincretismo religioso fue que se dio todo este asunto. Sincretizar es mezclar ideas de diferentes religiones, tratándolas de hacer ver como una verdad. La historia secular muestra que la fecha en cuestión era la fecha en que los paganos, cuando se habla de paganos se habla de naciones que eran idólatras, eso es paganismo, naciones idólatras. Los paganos celebraban el nacimiento del dios solar, famoso día Natalis Solis Invicti, que es, otros dicen que Invictus, que significa el invencible, y era exactamente desde la época de Babilonia. Por eso desde Babilonia viene la palabra Babel, significa puerta de los dioses, o también significa confusión.
Y de la puerta de los dioses o confusión es de donde han surgido todo tipo de mezcolanzas que hasta el día de hoy alcanzan aún a las iglesias llamadas cristianas, incluyendo las festividades paganas como el Festival de Invierno, que era un festival de celebración del 25 de diciembre. Ahora, en la ocasión, la historia dice que no solo se celebraba el nacimiento del dios Sol, sino también el de otros dioses o ídolos, que obviamente son ficticios, pero se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento de Osiris, de Horus, de Adonis, que en realidad, aunque tienen diferentes nombres, todos proceden de la leyenda de uno solo, llamado Tamuz, que aparece en Ezequiel 8, 13 al 14. Porque alguna vez alguien escuchaba decir, ustedes están haciendo mucho énfasis en un mito, Tamuz ni siquiera existió, y bueno, tratan de negar eso, pero usted encuentra que tanto Nimrod como Tamuz son mencionados en la Biblia. En Ezequiel 8, 13 al 14 dice que era una de las abominaciones que se practicaban, porque habían traído a Tamuz también a tratarlo de meter dentro del culto, y eso es otra forma, ese es un detalle muy tremendo, porque se hacía endechas a Tamuz en Ezequiel 8, 13 al 14. Ahora, en Roma la festividad era conocida como Saturnalia, que va del 17 al 23 de diciembre, y Brumalia el 25 de diciembre. En otras palabras, mucha gente hoy está practicando lo que originalmente surgió de una cantidad de mezclas entre la cultura babilónica, la cultura romana, greco-romana, Grecia y Roma, greco-romana, y el catolicismo, el universalismo católico. Fruto de todo eso, como que metieran eso en una licuadora y soltaran, da como resultado la Navidad, porque ya habíamos dicho que incluso los términos para Navidad en la Biblia ni siquiera vienen de natalis, de natividad, porque ni siquiera era aplicado propiamente para el nacimiento de Jesús, sino que se refiere realmente al nacimiento del sol invicto y todos los ídolos, que curiosamente nacieron todos en diferentes culturas en la misma fecha. Ahora, lo interesante es que en Babilonia el cumpleaños o natalicio o natalis de Tamuz era celebrado en esta fecha con grandes, es decir, esto tiene su origen y se ve reflejado hoy en día. Tenía su origen en una fiesta pagana, un festival pagano, con grandes fiestas y celebraciones y borracheras. Nada diferente a la Navidad que muchos celebran hoy. Es decir, esto lleva ya miles de años de que comenzó. Así como Halloween tiene su origen en las raíces celtas, el mismo Yule, que es el verdadero nombre para la fiesta de la Navidad en el festival pagano y diabólico del calendario Wicca, lo interesante es que tiene su misma raíz aún mucho antes que los mismos celtas, y comenzó allá en Babilonia. Ahora, celebraban como cada uno de los nacimientos de sus dioses con grandes fiestas, celebraciones y borracheras. Lo mismo pasa hoy. No es casualidad que el día de mayor negocio y comercio, y donde en número uno se gasta dinero, es la famosa fiesta de Navidad, donde hay un derroche brutal, donde hay borracheras, celebraciones y fiestas. Y eso que dicen algunos predicadores, que es la única fecha donde la gente más recuerda al Señor Jesucristo, cuando en realidad lo único que aprovechan gente que no piensa ni en... Hay gente que no le importa ni Papá Noel, ni el niño Jesús, ni nada de eso. Lo único que le importa es trago y borrachera con el pretexto de que se llame Navidad. Ahora, que lo hagan en el mundo es normal porque están bajo esclavitud, pero el problema es cuando eso quiere. Hay gente que defiende, reitero, más la Navidad que la unicidad, más la Navidad que cualquier doctrina bíblica. Pero mis amados hermanos, hay cosas que por sí mismas o en sí mismas son tan paganas y tan descaradamente sincretizadas que son indefendibles, pero aún así hay gente que trata de defender este asunto pagano dentro del cristianismo. No es solo un capricho del pastor Jairo Araujo, sino que la enciclopedia Compton del 97, la enciclopedia americana, la británica y otras más, y le informo que sí no estoy copiando y pegando, yo me fui a leer si es verdad, porque hay gente que dice, no, es que copian de otros estudios. No, es verdad.
indican que al no existir fecha del nacimiento de Jesús, las iglesias de Occidente y Oriente, porque ahí viene la gran división supuestamente, de lo que es la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, las iglesias de Occidente y Oriente eligieron en el siglo IV una fecha para la celebración, acordando la primera el 25 de diciembre y la segunda el 6 de enero. Es decir, aún así bajaron de 133 fechas y unos dijeron no, definitivamente nos quedamos con el 25 de diciembre porque es la fecha en la que todas las culturas paganas han celebrado el nacimiento de sus dioses, llámese Sol Invictus, llámese Nimrod reencarnado, llámese Tamuz, llámese Osiris, Júpiter, Baco, como se llame. Dicen ellos, para no andar con tanta cosa, metámosle ahí el nacimiento de Jesús para que de esa manera se mezcle y se maquille algo pagano para tratar de celebrar el cumpleaños de alguien que por un lado ni cumple años porque es eterno, pero por otro lado en la fecha que ni siquiera nació. Pero con todo y eso, lo que me llama la atención es que la segunda se empeñó en el 6 de enero y dijeron no, otros le llaman al 6 de enero la Epifanía, el encuentro de los Reyes Magos y Jesús, y otros dicen no, esa fue la fecha, etcétera, etcétera. Pero otros creían que Jesús nació en mayo, aún así seguía el debate. Con posteridad, en el siglo IV se dejó la primera fecha para la celebración del nacimiento de Jesús, esto por parte de la Iglesia Católica, y se estableció la segunda, que sería la del encuentro de Jesús con los, entre comillas, Reyes Magos, porque no eran reyes ni eran hechiceros como algunos piensan. La palabra magoi no significa astrólogos, sino que eran astrónomos, que es cosa muy diferente, y ahí está la Epifanía. Ahora, según estas enciclopedias, antes del siglo IV nunca se celebró el nacimiento de Jesús. Y cuando estoy hablando del siglo IV, estoy hablando de los primeros 400 años de historia, de desarrollo de la iglesia. Quiere decir sin lugar a dudas que ni los apóstoles ni los discípulos directos de los apóstoles, que entre comillas algunos le han llamado padre de la iglesia, ni la iglesia en los primeros siglos tuvo nada que ver con esta celebración o este festival. La pregunta es, si la iglesia, ni los apóstoles, ni Cristo mandó ni ordenó que esto sucediera, ¿por qué algunos sí lo celebran hoy? Porque siguen pegados a las costumbres paganas, aunque se llamen cristianos. Ahora, una predicadora decía en estos días algo que me llamó mucho la atención. Decía que hay muchos que viven como mundanos, solo que tienen un certificado de bautismo, pero siguen practicando las fiestas paganas, siguen peleando por... Hay gente que se ofende, hermano. Yo me he dado cuenta que hay un espíritu tan diabólico detrás de el pastor Jorge Mendizábal en su mensaje titula El espíritu de la Navidad. Hermano, hay gente que se ofende tan horrendamente cuando se predica en contra de este paganismo, que aunque se llamen cristianos, ellos si pudieran le hicieran algo más. O sea, ellos se tornan agresivos cuando les tocan su festival. Así que yo quiero que mire al que está a su lado y le diga cariñosamente: espero que no te estén arruinando tu festival. Ahora, la festividad le agradaba al pueblo. Eso bajo los jerarcas de la iglesia católica se dieron cuenta que esta festival, llámese Saturnalia, llámese Brumalia, llámese Sol Invictus, la fiesta pagana del nacimiento de diferentes dioses, pero que todos tienen su origen en Tamuz, la festividad le agradaba tanto al pueblo que no quisieron suprimirla. La iglesia católica intentó armonizar la antigua celebración de la natividad pagana con el nacimiento de Cristo, y de esta forma la festividad pagana de la natividad romana de origen babilónico se introdujo con un disfraz entre comillas cristiano en nuestra cultura. Es decir, hay gente que piensa que por meter el nombre de Jesús ya son de Jesús. En otras palabras, hay gente que dice, pero si en tu nombre lo hicimos. Hay gente que piensa que por meter a Jesús en el cuentito de la Navidad, entonces ya Jesús está agradado con todo el asunto y todas las lucecitas y el pesebre y los arbolitos y las imágenes y todo el asunto y la natividad y los villancicos y todo el asunto. No, que metamos el nombre de Jesús no significa que Jesús esté allí. Jesús está donde Él dice que puede estar, y es donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, lejos de paganismo, lejos de costumbrismo, lejos de tradiciones paganas y pasajeras. Hermano, mi gozo no depende de un día en el año, ni de un mes.
que en realidad el espíritu es tan perverso que uno de los meses más deprimentes es fin de año y fiestas navideñas para mucha gente. Y es tan perverso que los meses donde los once-mesinos de las iglesias se desaparecen no es en ningún otro mes sino en diciembre, porque las fiestas navideñas y los carnavales los atraen. Y dice, bueno, me convierto de enero a noviembre y disfruto Navidad, disfruto carnavales y luego vuelvo. Pero el asunto es que a Dios se le adora a la manera de Dios y no a nuestra manera. Ahora, ¿de dónde sacaron los paganos esta celebración? Esto, como es algo de historia, yo lo trato de simplificar. La Navidad tiene su origen en la antigua Babilonia de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod, el nombre Nimrod significa rebelde o rebeldía. Es decir, todo este tipo de fiestas tienen su origen en el espíritu de rebeldía que comenzó allá con Nimrod, hijo de Cus, nieto de Cam, hijo de Noé, según Génesis 10:8 y Primera de Crónicas 1:10. Fundador del sistema babilónico, el sistema de confusión. Todas las garras del sistema de confusión babilónico se han metido en muchas doctrinas y en muchas creencias. Nimrod construyó la torre de Babel. Acuérdense que ahí vino la confusión de las lenguas. Es decir, es tremendo. Nínive y otras ciudades, según Génesis 10:9-12. Él murió prematuramente, dice la historia, y Semiramis, su esposa, se propagó una historia mentirosa, por supuesto, de que este personaje Nimrod estaba superviviendo espiritualmente el espíritu de Nimrod, porque ellos creían en la reencarnación. De allá también viene, es decir, eso de que hayan diferentes religiones en el mundo y todas tienen algo, es porque todas surgen de la misma fuente, de Babilonia. Llámese hinduismo, llámese budismo, llámese animismo, llámese cristianismo católico, todo eso tienen la misma fuente en realidad. Por eso se parecen tanto en muchas cosas. Ahora, murió prematuramente, dice, y que el espíritu de Nimrod se metió en su hijo Tamuz, y así fue como Semiramis, porque en aquella época los poderosos, los reyes, se hacían poner como dioses y de ahí venían a ser ya idolatrizados. Semiramis se convirtió entonces en la famosa reina del cielo, la madre del niño Dios babilónico que aparece en la Biblia también. Es decir, hubo gente que quería volver a hacer culto a la reina del cielo, dice la Biblia. Y Tamuz, que también aparece en la Biblia, era el famoso Nimrod renacido bajo diversos nombres. Cada cultura tomó al mismo ídolo, algunos le llamaron Osiris, otros Hércules, otros Baco, Adonis, Júpiter, y se convirtió en el divino niño hijo del dios Sol. Y hoy en día, en Navidad, la gente, aunque Jesús ya no es niño, sigue diciendo el nacimiento del niño Jesús, el divino niño, cuando en realidad todo ese nombre, aún ese título, viene del Babilonia. Ahora, dicho esto, entonces, mis amados hermanos, nosotros por ese lado no queremos nada que ver con una fiesta que en realidad ni siquiera está, ni le pega, ni cercano a la fecha correcta, y menos metiendo elementos, rudimentos paganos y tradiciones. Hasta aquí van siguiendo. Ahora, vienen otras verdades que quiero hoy develar, que van a desenmascarar mentiras detrás de la Navidad. Número 2, diga nacimiento, diga pesebre, diga Belén. Esos son los 3 nombres que se dan alrededor del mundo a lo mismo, a ese armazón de figuritas, que algunos le ponen una cosita verde para que se vea y lo arman y se ve como un establito, y a eso le llaman el nacimiento, el pesebre o el Belén, que no es otra cosa que figuras o imágenes que representan el nacimiento de Jesús. Ahora, algunos piensan que esto es tan escandaloso que en el cristianismo no tiene nada que ver, pero el punto es que aún en el cristianismo llamado cristiano bíblico hoy también se quiere mimetizar este asunto, cuando empezando que en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio 5 hay algo que Dios prohíbe rotundamente, y es el uso de imágenes. Y cuando alguien hace imágenes, cuando usted pregunta, ¿y ese muñequito que está ahí quién es? Dice, ese es el niño Jesús, es una representación, es una idea. En otras palabras, aunque se llaman cristianos, siguen participando muchos de la fiesta católica, desobedeciendo, y se cumple la palabra que dice que están invalidando, están renunciando, rechazando los mandamientos de Dios por seguir las tradiciones de los hombres.
y están metiendo su pesebre. Algunos cristianos, bueno, ya que la tienen un poco más clara, no se atreven a poner el muñequito aquel, pero sí se atreven a poner el otro ídolo llamado el árbol de la Navidad. Dicen ellos, pero yo no me estoy adorando, ni es un ídolo. Pero la pregunta es, ¿y por qué la estrella arriba? ¿Y por qué la figura? ¿Por qué el pino? Que en realidad, ¿de dónde vienen? Muchos ni siquiera saben de dónde proviene, a qué representa, cuál es el verdadero origen de todo eso. Ahora, origen de este famoso pesebre. Esto es una historia que se la voy a resumir basada en un estudio del pastor Arturo Norero, que me llamó mucho la atención para que usted escuche cómo surgió esto. Según la leyenda tradicional, un 24 de diciembre de 1223 en Italia, varias personas se reunieron a representar el nacimiento de Jesús, porque había la costumbre de que esto de los pesebres, de los belenes, de los nacimientos, lo impuso la Iglesia Católica, donde originalmente no eran muñequitos, ni figuras, ni animalitos hechos de cualquier material, de un plástico o algo por el estilo, sino que eran personas reales las que representaban. Ponían bebitos, ponían niños reales, y como lo hacían en diciembre, en pleno invierno, hubo mucha gente, incluyendo niños, que se enfermaban. Así que dijeron, vamos a cambiar algunas cosas, y obviamente al primero que quitaron fue al niño. La historia dice, y mire de dónde viene eso, dice que debido al frío extremo, en lugar de poner un niño de verdad, en ese diciembre de 1223 en Italia, ese 24 de diciembre, ellos pusieron ahí en esa cuna, en lugar de poner un bebito real, por sentido común, no iban a enfermar un niño ahí para esa pantomima que iban a realizar. Entonces pusieron uno de madera, un muñequito muy bien formado de madera, y la historia y tradición católica ha vendido esto como una realidad, y dicen que obviamente al hacer esta imagen, por supuesto, violentaron claramente lo que dice Éxodo 23 al 6, donde dice literalmente que no se hagan imagen de nada de lo que sea imagen, y Jesús es la imagen del Dios invisible. Y ellos dijeron, ¿ese niño quién es? El niño Jesús. De todas maneras lo pusieron. Ahora, todo pesebre tiene un niño supuestamente recién nacido, pero con los brazos abiertos y sonriente. Ustedes se han dado cuenta que esa es la figura normal que se vende hasta hoy, un niñito recién nacido con los brazos abiertos y sonriente, cosa que no concuerda con la realidad. La mayoría de recién nacidos están llorando y están pataleando y no están con los bracitos abiertos ni sonrientes, pero esto surgió aquí. Ellos dicen que un hombre se acercó a aquel muñeco de madera que estaba allí y besó los pies de la imagen, que lo siguen haciendo muchos hasta hoy. Dice que según la tradición, le extendió los brazos y le sonrió a través de un supuesto hecho milagroso, y dijeron el milagro del pesebre. Y por eso todos los muñequitos hasta hoy tienen los bracitos abiertos y sonrientes, recordando aquella Navidad del 24 de diciembre de 1223 en Italia. Ahora, el hombre que besó la imagen se llamaba Giovanni Bernardone, el famoso Francisco de Asís, que algunos le han mal llamado San Francisco de Asís. Sus discípulos, los franciscanos, siguieron con las escenificaciones para recordar ese supuesto hecho milagroso, que en realidad, si fue así, fue más bien diabólico. Según Deuteronomio 13, 1 al 4, aún lo diabólico puede hacer señales y prodigios y parecer de Dios, pero no puede haber sido de Dios. Y el asunto de las escenificaciones pasó de seres humanos a estatuas, a imágenes, y tiempo después el rey Carlos III de España introdujo la moda de los pesebres. Más tarde se hizo popular por Europa en los siglos XVII y XVIII. En Francia, durante el reinado de Luis XIX, los carmelitas de Arles y los cartujos de Avignon, que son religiosos católicos, fabricaron abundante nacimiento. Dijeron, negocio redondo, señores, vamos a vender pesebres en forma. No bastaba con las indulgencias, no bastaba con cobrar por tanta cosa. Dijeron, negocio redondo, señores, con el asunto ese del cuento de que el niño abrió los brazos, vendieron en infinidades el asunto de la moda del nacimiento, del Belén o del pesebre, y todo pasó a ser después un negocio y además una moda. En definitiva, los pesebres son una tradición antibíblica traída al Nuevo Mundo por los frailes venidos de Europa. Es decir, en la Biblia se dice que hay que armar pesebre para recordar el nacimiento de Jesús. Diga conmigo, en ninguna parte dice eso. Ahora,
Existen pastores y líderes religiosos que hoy en día defienden la natividad, más bien llamada, y hasta en los templos supuestamente cristianos meten ese asunto. Si usted va hoy en día, ya ni siquiera hablo de catolicismo, ni hablo de cristianismo, de ese cristianismo laxo, liberal. No estoy hablando de iglesias carismáticas de corte trinitario ni binitario. Estoy hablando de iglesias unicitarias donde para esta fecha han metido el asunto de la Navidad. Algunos descaradamente ponen hasta nacimiento, otros se disfrazan de Papá Noel y otros ponen el arbolito y ponen una cantidad de cosas, y uno le dice, ¿qué tiene que ver con eso? Ellos dicen, no, es mucha exageración, no tiene nada de malo, es una forma de ambientar el asunto. Pero nosotros, como hijos de Dios, hemos sido advertidos en la Biblia de no andar conforme a las costumbres vanas del paganismo y del mundo, sino que aunque el mundo pasa, es cierto, sus deseos pasan, pero el que permanece en Dios, Él permanece para siempre, el que hace la voluntad de Dios. Alabado sea Dios. Ahora, por otro lado, hay un detalle en cuanto a esto de los pesebres que hay que soltarles aquí, que es necesario. Por eso estoy hablando así suave para que usted lo pueda entender. La cultura judía es distinta a la nuestra. Diga, es distinta. Es decir, ese cuento del pesebre no tiene asidero en la cultura judía. ¿Por qué? Porque escuche bien esto. Jesús, según la Biblia y la profecía, nació ¿dónde? En Belén, Éfrata, esa ciudad. Y luego fue puesto, según la Biblia, en un pesebre. Lo leímos allí. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero hay una gran confusión. Algunos confunden pesebre con establo. Pesebre era una pequeña batea donde se alimentaban los animales. Eso era un pesebre. Pero un establo era un lugar amplio y grande donde habitaban los animales. No es donde comían, sino donde estaban los animales. Ahora, la cultura judía es distinta a la nuestra. Jesús nació en Belén, luego fue puesto en un pesebre, pero es muy salido de la base bíblica que haya nacido en medio de ese pesebre. Es decir, era generalmente un comedero pequeño donde, y la mayoría usaban como un bebedero ese lugar. Es decir, era solamente un lugar donde se alimentaban los animales. Pero puesto que un pesebre era un elemento, una batea, un cubil, un comedero donde comían los animales, no era necesariamente un establo, que es el lugar donde guardaban a los animales. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que quien hace un pesebre está ofendiendo a Dios, porque está incurriendo en idolatría al usar imágenes que representen algo que tiene que ver con Jesús o con Dios. En realidad no está celebrando el cumpleaños de Jesucristo, pero sí está perpetuando el acto tradicional, y yo le agregaría, si fue real, diabólico, de que una estatua supuestamente extendió las manos a un hombre llamado Francisco de Asís. Lo siguen perpetuando sin saber ni siquiera de dónde viene su origen. Es decir, lo que quiero hacer énfasis es que Jesús, según la Biblia, fue puesto en un pesebre, pero no necesariamente nació dentro de esa batea, fue puesto allí. Y esa es otra de las tantas mentiras que muchos las han creído hoy en día. Ahora, se puede decir entonces esto. La pregunta que surge es, además de tanto sincretismo y tanta mentira, hay algo que se celebra en estos días, que se llama la famosa novena del niño. ¿Han oído de eso? ¿Han oído hablar de la novena del niño? La pregunta, ¿y dónde está en la Biblia que hay que celebrarle la novena del niño? Por ningún lado. El nacimiento de hoy, no el de la Biblia, porque el de la Biblia, ángeles de Dios, pastores, seres espirituales celebraron y proclamaron ese momento, pero el nacimiento de hoy para muchos lo que está haciendo es minimizando el poder de Jesús a un indefenso niño que le pasan los años y nunca crece y siempre sigue siendo el mismo niño. Apocalipsis 1:8, Él es el mismo de ayer, de hoy. Él es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. No es un simple niño, un muñequito con bracitos abiertos y sonriente. Jesús fue niño, pero no se quedó siendo niño. Él creció. Él resucitó.
Ahora, aplicando sentido común, debemos decir que es risible el hecho de celebrar el cumpleaños de alguien que han pasado los años como si fuera siempre el mismo niño con pañales aún. Imagine usted celebrándole el cumpleaños a su esposo, siempre recordándolo con pañales de la misma manera como cuando era un niño. A nosotros nos pasan los años. Jesús en su humanidad no se quedó niño. En su deidad Él es eterno, Él es inmutable, Él es incambiable, no cumple años. Así que celebrar el nacimiento de Jesús ni siquiera por ese lado tiene absolutamente ningún sentido. Ahora, la Biblia advierte acerca del valor que Dios le da a los niños. ¿Cuántos saben que para Dios los niños son importantes? También sobre el cuidado que debemos tener para con ellos. Usted ve en Mateo 18, 3 al 7 cómo Dios piensa sobre los niños. El punto es, ¿acaso Navidad es una fecha donde se dicen verdades a los niños? En algunos lugares los principales engañados, ¿quiénes son? Los niños. Algunos a estas alturas siguen creyendo que Papá Noel es real. Siguen creyendo que los regalitos se los trae el divino niño. Siguen creyendo una cantidad de mentiras, y hay uno que es padre de mentira y es Satanás. Así que, ¿quién trae realmente el regalo? Algunos le dicen Santa Claus, otros dicen Papá Noel, otros dicen el niño Jesús o el niño Dios. Y ahí es donde escuchaba una prédica que la recomiendo, de un pastor, Pablo Portela, se llama ¿Es Navidad lo que realmente lo que nos han enseñado? Y él habla de cómo su mayor época de frustración fue la famosa Navidad, porque hay muchos que vienen de familias pobres, y con el cuento de que el niño Jesús es el que le trae los regalos, los niños de familias pobres se frustran en esa época, pensando por qué Jesús es tan bueno con unos niños y tan malo con otros niños, cuando en realidad los que trabajan para poderle dar algo a sus hijos son los propios padres. Ahora, ¿por qué traen excelentes regalos a niños de padres ricos y juguetes sencillos, o ninguno a niños de padres humildes? Hermano, es participar del paganismo y participar de las costumbres nos lleva a una cantidad de cosas raras. Hermano, no acostumbre a su niño a pensar que si no estrena en diciembre se acabó la vida. No acostumbre a su niño a pensar que si no le regalan algo en diciembre es lo peor. No, nosotros los hijos de Dios estrenamos cada vez que Dios nos dé la bendición, no en diciembre, ni por tradición, ni por moda. Yo doy gracias a Dios por eso. Y si aún habiendo estado en el cristianismo, a veces quería hacer mella ese asunto, porque más de un evangélico pentecostal y pentecostés siguen con los ritos del mundo, y todo el mundo celebraba ¿y qué vas a estrenar el 24? Y en la vigilia del 31, ¿qué te vas a estrenar? Y el único que estrenaba, lo máximo que estrenaba, y no lo digo con gratitud, era una camiseta a veces, o porque si me compraban pantalón no me podían comprar camiseta, y si no me compraban camisa no me podían comprar pantalón. Nunca pude estrenar toda una pinta completa. Y yo miraba que todos los demás lo hacían, y lo estoy diciendo con gratitud a Dios por mis padres, que por la gracia de Dios me daban lo que podían, pero me enseñaron a valorar lo poco. Es decir, usted no malacostumbre a sus niños por el cuentito ese de Navidad ni de fin de año. Hermano, cada vez que Dios lo bendiga, estrene, dele gracias a Dios, pero no por tradiciones, no por ritos. Diga, fuera con las tradiciones. Ahora, primero, nacimiento de Jesús. Segundo, Belén, pesebre o nacimiento. Tercero, diga, 3 reyes magos. Otra mentirota, las famosas 3 reyes magos. Primero 3, la Biblia no dice que eran 3, y algunos le han puesto hasta nombre. ¿Cómo se llaman? Ustedes saben más que yo. Melchor, Gaspar y Baltasar. Que el uno era blanco, el uno era negro, que una cantidad de cuentos que no están en la Biblia por ningún lado. Y algunos creen que eran 3 reyes magos. ¿Por qué? Porque trajeron presentes. Dice, pues incienso, mirra y oro. Entonces el uno traía una gotita de mirra, el otro oro y otro poquito de incienso, cuando la Biblia dice algo totalmente contrario, y lo vamos a ver. La palabra magos, de la palabra griega magoi, viene de magos, que significa sabios astrónomos, no astrólogos ni hechiceros. Es decir, no eran hechiceros, como algunos anti Dios tratan de hacer creer esto, de que eran hechiceros, según Mateo 2, 1 al 12. Supuestamente son los que ustedes mencionaron, Melchor, Gaspar y Baltasar,
pero la Biblia no dice ni sus nombres, ni que eran 3 sabios de Oriente, solo dice que eran unos magos. Diga, unos magos, no 3 en particular. Léase Mateo 2, 1 al 12. Ellos dieron 3 tipos de presentes, pero no eran 3 personas en realidad. Se lo voy a mostrar por la profecía y por la práctica, por una forma de demostración bíblica que se llama sentido común. Estos magos no eran astrólogos, eran astrónomos, por eso ellos tenían conexión con la Biblia y con asuntos de las estrellas y la astronomía. No practicaban magia, eran sabios estudiosos, venían del oriente y traían riquezas. Es ilógico pensar que venían solo 3. No olvide que traían incienso, mirra y oro. Eran presentes para un rey. No era un cuadrito ahí de oro allí. No. Era en cantidad oro, en cantidad incienso, en cantidad mirra. Dios estaba preparando todo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser sacado por la persecución de muerte que venía de Herodes. Iba a salir, iba a ser llevado a Egipto, a un país extranjero. Es decir, José, María era una familia humilde, pobre. ¿Cómo iban a sostenerse por más de 2 años fuera de su territorio? A través de todos los presentes que le trajeron estos magos. Diga, Dios todo lo tiene calculado. Ahora, la Biblia, vamos a poner detalles. Número 1, no dice a qué hora nació Jesús. No dice la hora. Algunos dicen, entonces, ¿por qué que a las 12 de la noche? No dice la hora. Cuando nació Jesús, los que estaban lejos y en oscuridad se acercaron a Dios. Ese era el poderoso mensaje del nacimiento de Jesús, la proclamación, no la tradición navideña. Acuérdense que se le dio un anuncio a los pastores. Ahora, en cuanto a los sabios provenientes del oriente, la Biblia no dice de qué lugar vinieron. Algunos dicen que de la India, pues en esa zona geográfica se acostumbraba a entregar incienso, mirra y oro para adorar sus dioses. Otros creen que venían de la tierra de la reina de Sabá, y esta es la mayor posibilidad, la cual vino para escuchar la sabiduría de Salomón. Véase Primera de Reyes 10, 1 al 13. Es decir, había genética de gente que conocía de Dios a través de Salomón y la reina de Sabá, porque esa era la forma de negociación. Tenían que dejar genética, procrear para poder tener más extensión en su reino. Ahora, la Biblia habla de una profecía acerca de los sabios, y estas profecías son las que a mí me sacuden el corazón, y obviamente imposible que sean 3, acerca de los sabios que harían una visita de adoración. Si usted va a Isaías, búsquelo, Isaías 66. Isaías 66, según esa profecía, usted va a encontrar algo. Cuando llegue diga, estoy allí. Ok, léanlo conmigo. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿No eran 3? Diga, eran una multitud. Está hablando de los hombres que iban a venir. No eran ni 3, ni 4, ni 10. Por sentido común, para atravesar tantos kilómetros de distancia con riqueza, no iban a salir 3 pelagatos allí. Era una multitud que iban a ese lugar. Ahora, en Génesis, vaya a 37:25 de Génesis, hay un contexto. Se indica que cuando atravesaban el desierto nunca iban 2 o 3, siempre iba una compañía, iba una multitud. Ahí iban esos personajes que compran a José. Era imposible que 3 sabios hayan ido solos, sobre todo cuando se cargaba elementos valiosos y en tal cantidad, y con el peligro que había en los desiertos. Habían salteadores del desierto. No es lógico pensar que 3 hombres cargasen en una travesía tan larga presentes dignos de un rey sin que les roben o los maten en el camino. Si usted va a Mateo 2:11, hay algo interesante en Mateo 2:11, pero también en Mateo 2:3. La Biblia dice algo que también debe revelarle algo. Dice en Mateo 2:3, oyendo esto, ¿oyendo qué? Que venían unos magos. No eran 3. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
No se iba a turbar un rey tan perverso y toda una ciudad por 3 hombres que entren allí, que nadie sabe si aparecen. No, era una multitud, lo dice la profecía. Porque cuando Jesús nació, no solo los ángeles y los pastores, sino que hay otro detalle, ni siquiera llegaron a la fecha del nacimiento. Que ese es el otro cuento. Meten en el pleno pesebre los 3 magos ahí, cuando ellos ni siquiera llegaron cuando Jesús nació. Ellos llegaron 2 años después, ya cuando Jesús estaba no en el pesebre, sino en la casa, y lo dice la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacan que hay que meter todo ese asunto? Del negocio católico que hoy en día muchos lo siguen participando. Ahora, teniendo en cuenta eso, lo que a este rey despiadado como Herodes y a esa gran ciudad, lo que sí los turbaría no serían 3, sino una multitud de camellos y sabios, como dice la profecía. Hasta aquí vamos claros. Los sabios, digan, nunca estuvieron en el pesebre. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a ir desarmando el pesebre. ¿Para qué 3 magos ahí si ellos no estuvieron ahí siquiera? Ahora, según la Biblia, ellos hablaron con María. Ni siquiera José estaba ahí. Entonces sáqueme a José también de ese pesebre, porque él no estaba allí. No había animales, saque los animales. No había pastores, mándele con los pastorcitos. Ni siquiera José. Entonces se desarmó el pesebre. Ahora, todo esto ocurrió posiblemente de noche. Según una estrella se ve de noche. Eso es lo que algunos se cree. Le hace Mateo 2, 9 al 11. Pero esta era una estrella sobrenatural. Pudo haber estado de día. Es decir, no tiene que ser de noche, como dicen, la noche buena y luego el nacimiento de Jesús a medianoche. Ellos volvieron a su tierra por otro camino. Los sabios llegaron entre año y medio a 2 años después de haber nacido Jesús. Por eso Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años, según Mateo 2, 7 al 16. Es decir, Herodes no era un tonto, era un calculador, perverso, pero muy calculador. El hombre dijo: si estos vinieron, ¿cuánto se demoran? 2 años. Entonces máteme a todos los de menores de 2 años, que entre esos cae el que ustedes dicen que es el rey de los judíos. Él tiene que caer. Pero ya Dios lo tenía todo calculado, y mientras él estaba matando y masacrando, que eso Dios se lo tomó en cuenta y se lo va a cobrar. Pero algo importante es que ya Jesús estaba camino a Egipto. Ahora, otra forma de mostrar que los magos llegaron mucho después del nacimiento de Jesús es que según Lucas 2, 21 al 24, Jesús fue presentado basado en lo que dice Levítico 2 al 3. De donde se da cuenta que ellos no tenían una buena capacidad financiera, pues porque para ese entonces todavía no habían llegado los famosos magos. Es decir, si supuestamente los magos hubiesen venido en el nacimiento de Jesús, la ofrenda que tenían que traer no era una tortolita, un palomino, era algo grande, como digno de lo que ellos tenían. Pero ellos traían lo que podían. ¿Cuántos días después? Diga, 8 días después. Así que los padres no tenían una buena capacidad financiera, y se sabe por la ofrenda que llevaron 8 días después, cuando presentaron al niño Jesús. Ahora, el tesoro de los sabios más adelante, ya casi 2 años después, sirvió a José y María para vivir cómodamente en Egipto, según Mateo 2, 13 al 15, mientras la persecución y matanza y masacre terminaba. Ahora, algo interesante y práctico: en un cumpleaños, al que se le regala algo, ¿a quién es? Normalmente al cumpleañero. No obstante, muchos reciben algo hoy en su Navidad, pero menos Jesús. Todo el mundo recibe, todo el mundo reclama, pero a Jesús no le dan lo que Proverbio 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero es la época donde más alejados están del Señor. Ahora, número 4, diga nacimiento de Jesús, diga pesebre, diga 3 reyes magos, diga 4, Papá Noel. La palabra Noel es una palabra francesa que significa nacimiento. En realidad también natividad, Navidad, más hace alusión a Noel, a nacimiento. ¿Fue un hombre real? En la pregunta. Bueno, algo que tiene que usted entender es esto: ¿qué tiene que ver ese individuo gordito con Navidad? Ese barbudito, ¿qué tiene que ver con Jesús? Nada. Este personaje en realidad no era así como está en la figura, un gordito, barbudito. Era un hombre muy diferente, llamado San Nicolás, de donde viene Santa Claus para el norte de América,
y viejito pascuero para Europa, es decir, allá le llaman el viejito pascuero. Recientemente algunos historiadores han dicho que San Nicolás o Nicolás existió. Otros dicen que surgió de San Nicolás de Bari, un católico muy popular que falleció el 6 de diciembre del 343 después de Cristo y perteneció a una familia muy rica. Nació en Licia, Turquía. Desde niño ayudó a pobres repartiendo riquezas y fue nombrado obispo en Mira, Turquía. De allí el rojo. Los obispos tienen una vestidura roja. De ahí viene el rojo de Papá Noel y la vestimenta de los obispos, así con esa forma como se visten ellos. Los niños lo veneraban a este San Nicolás de Bari desde la época en que vivió, pues obsequiaba regalos y dulces. Desde entonces cobró fuerza la costumbre de intercambiar regalos en Navidad. San Nicolás es llamado el patrono de los niños. Algunos creen que cuando los dos testigos estén en la tierra, ya en tiempos tribulacionarios, será una temporada de Navidad, porque dice que cuando los mató la bestia, se enviaban regalos los unos a los otros, como celebrando ese asunto. Pero lo interesante es que desde entonces cobró fuerza la costumbre de intercambiar regalos en Navidad. San Nicolás es llamado el patrono de los niños. Por eso el espíritu del muñequito ese es como el gordito bueno, el gordito buena gente, supuestamente, que tiene que ver con los regalitos a los niños. En 1823 se mezcló este personaje con el dios Odín o Gotan, y ahí viene ya la mimetización y mezcla y sincretismo de lo católico tradicional con el ocultismo realmente, porque mezclaron la figura de un dios pagano llamado Odín o Gotan, que era un duende con botas y barba larga que viajaba en un caballo de 8 patas. De ahí viene la idea de los 8 renos que muchos de ellos tienen. Ahora, la imagen actual del Papá Noel de hoy viene de la fábrica de juguetes que hizo que Papá Noel, o mejor, la imagen actual de ese muñequito que tiene una fábrica de juguetes, donde, entre otras cosas, si usted mira las películas, usted se da cuenta, pregunta, ¿y quiénes son los que hacen los regalitos de Papá Noel? Los duendes, los elfos. Y esos son demonios realmente. Pero tratan de meter algo diabólico con algo, y alguno va a decir, eso es mentira. Bueno, los que saben de demonología saben que los duendes son reales. Eso no es cuento. Entonces está hablando de algo diabólico tratado de mezclar con un personaje que fue dadivoso, que fue caritativo. Pero la real imagen de hoy de ese personaje, la figura actual del llamado Papá Noel, proviene después de 1931, cuando Coca-Cola encargó al caricaturista Thomas Nast, este es el originador de ese dibujo, de dibujar un Papá Noel para su campaña navideña. Él tomó la imagen del sacerdote Nicolás de Bari, de algo rojo, pero decía, se lo ve muy delgado porque no era así. Entonces dice, vamos a meter la imagen del dios Gotan, mezcla el asunto y ya tenía un gorro de un duende, tenía botas de un duende, pero supuestamente ahora era alguien bueno. Navidad, entonces, según esto, de este dibujante que hizo eso, Navidad no es más que un consumismo, en realidad. Los consumidores adictos a la Navidad existen hoy. Hermano, no hay cosa más absurda que comprar ropa en plena época de Navidad, porque es la época donde la gente se disparan los precios y los más inteligentes compran en enero o después de los carnavales. Pero los consumistas adictos literalmente compran cuando todo está más caro. Ahora, algo tremendo es que estadísticamente hablando es la fiesta del año donde más dinero se malgasta. E Isaías 55:2 condena gastar el dinero, malgastarlo en lo que no es pan. Ahora vive, según ellos, según la tradición, este Papá Noel vive en el Polo Norte, donde los duendes fabrican sus regalos. Tiene un trineo que es conocido como el Dios navideño, porque aquí viene lo curioso. ¿Cómo hace él para ir por todas las casas al mismo tiempo? Si el único espíritu que puede estar al mismo tiempo en todas las casas es el Espíritu de Dios. Ni el diablo puede estar al mismo tiempo en todos lados. Hermano, no le ande metiendo al diablo en todos lados, porque él no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Mucho menos un personaje ficticio llamado Papá Noel, al que le llaman el Espíritu de la Navidad, el Dios de la Navidad. Ni siquiera Jesús es visto de esa manera. Ahora,
Lo curioso es lo siguiente, que este personaje supuestamente vive donde los duendes fabrican los regalos, y tiene un trineo y tiene unos renos que se llaman Rudolf, Donner, Blitzer, Cometa, Cupido, Brillante, Centella y Zorro, para todos los que se miraban todas las películas de Navidad. Ahora, este personaje deja los regalos al pie del árbol de Navidad. Este personaje, a quien le encantan las galletas y la leche, es mucho más peligroso que usted cree. Es decir, no es solo la imagen, sino el espíritu detrás de la fiesta que representa. Mateo 23:9 dice: no hay que llamar papá a nadie aquí en la tierra en sentido espiritual, como Santo Padre o Papá Noel. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, el asunto es que en muchos casos el famoso Papá Noel se ha vuelto más importante que Jesús en la tradición navideña. Cuando usted mira películas de Navidad, que el Hollywood y todo eso venden, el más importante no es Jesús en las películas, sino el Papá Noel. Todo el mundo está esperando el reno, el asunto de Santa Claus. Ahora, Papá Noel se ha vuelto mucho más importante en la tradición navideña, y muchos niños son implícita y explícitamente engañados. Pero Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Los niños no deben ser engañados por tanta fantasía, tanto cuento, tanta mentira. Hermano, es mentira desde el nacimiento hasta Papá Noel. Todo eso es una mentira. Mis amados, es tiempo de creer en la verdad. Voy a tomar 5 minutitos para mencionar este último punto. Diga: árbol de Navidad. Pregunta: ¿qué tiene que ver un árbol con Jesucristo? Algunos dicen: no, que somos árboles de justicia. Eso es forzar el texto a algo que no tiene nada que ver. El árbol de Navidad o ese nacimiento no tiene absolutamente nada que ver con su nacimiento. Cabe destacar varios detalles: que el árbol navideño es el emblema principal de esta festividad. Cuando yo le digo a usted: hágame un emblema que identifique Halloween, ¿cuál es el emblema más importante? La calabaza de Halloween. Si yo le digo: hágame un dibujo que yo entienda que es Navidad, ¿qué es lo primero que hace la mayoría? El pino, el triángulo, el árbol de Navidad. Lo interesante es que nos llama la atención porque la Biblia condena desde la antigüedad una práctica pagana de adoración al árbol frondoso. De ahí viene la diosa Acera, el culto al árbol. Véase por ejemplo Primera de Reyes 14:23. Véase usted Jeremías, como dice que son vanidad las costumbres de los pueblos paganos, y hacen ídolo y hacen leño, y algunos tratan de ridiculizar el asunto. Yo sé lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el que pone el árbol de Navidad está adorando a un ídolo y lo ve como un ídolo, no, pero el punto es que están metiendo algo que es representativo de décadas desde Babilonia, porque realmente desde Babilonia surgió toda esa costumbre, y lo meten en la iglesia y hasta en los púlpitos cristianos. Hermano, mucha gente prefiere meter en Navidad el árbol de Navidad al púlpito, pero yo prefiero meter y atraer a este lugar la presencia del Dios Todopoderoso, sin arbolito, sin lucecita, sin paganismo, sin tradicionalismo. Somos felices sin eso. Yo sé que aquí hay gente que eran navideños. Aquí entre ustedes hay gente que eran más navideños que Papá Noel. Si no, mira el que está a su lado, y algunos eran mucho más navideños que Papá Noel. Pero hemos aprendido a disfrutar sin todo tipo de ataduras. La leyenda del árbol remonta a Alemania, donde se hacían 2 ritos. Primero, al dios Odín, de donde viene también la figura del famoso Papá Noel, a quien se le adora en torno a un roble consagrado para él. A manera de tributo se le ofrendaban las vidas de los prisioneros de guerra, y escuche esto, y sus cabezas eran alzadas en el árbol como agradecimiento a su dios Odín. Con el tiempo fue mimetizado hasta llegar a ser los bombillos o bolas que se ponen en el arbolito.
Y claro, nadie piensa, esta es una cabeza de un... No, no, no. Pero todo tiene su razón de ser, su origen. El segundo ritual estaba dedicado al dios Thor, que era hijo de Odín. Le quemaban 12 palmeras en forma de pirámide, en triángulo, agradeciéndole por cada mes del año. El árbol de Navidad en forma piramidal es lo más clásico, y estos ritos sufrieron un cambio importante al partir del siglo VII a través del monje Bonifacio. Al ver los sacrificios que se practicaban en el roble del dios Odín, las naciones paganas lo hacían. Este monje, con el fin de evangelizarlos, y eso le está pasando a muchos hoy, que tratan de evangelizar a la gente malinterpretando el texto que dice haciéndose a judío como judío, el gentil, como si Pablo dijera vaya y practique el mismo paganismo que ellos para así ganarlos. Este Bonifacio, con el fin de evangelizarlos, trató de cambiar ciertas cosas y dijo, bueno, no le vamos a quitar de una su culto al árbol, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la gente que se convirtió al catolicismo y que veneraban el árbol de palmas como el árbol de Dios, así como veneraban el árbol del dios Odín en otra cultura. Dice, no podemos hacer quitarle su árbol, pero vamos a llamarle ahora el árbol de la natividad, el árbol del nacimiento. Pero no podemos hacer, amados hermanos, la obra de Dios usando métodos satánicos o mundanales. La obra de Dios se hace a la manera de Dios. Después del 1530 se esparció por algunos lugares de Alemania la idea de usar árboles con adornos y ponerlos en los hogares. Y luego se metieron, ya no les bastó con sus altares, sus lugares del árbol, ahora los metieron en los hogares. Y la vergüenza rotunda que Pablo, según Gálatas, hubiera dicho, me temo que he trabajado en vano con ustedes. Cuando él vaya a un culto de esto, si él pudiera venir, el apóstol Pablo, viendo que los Gálatas se sorprendió que querían volver a practicar los días, los meses, los años del paganismo, él hubiera dicho lo mismo si viniera. Yo creo que a Pablo le daba algo si va a alguna iglesia evangélica de estos días. Diga, hermano Pablo, lo invitamos a predicar al evento tal, a la iglesia tal, y el pastor disfrazado de Papá Noel. Porque hay iglesias donde para atraer la gente se disfraza de papá. Imagínese el pastor Jairo Araujo disfrazado de Papá Noel. Aquí en la iglesia, amados, de una vez le digo, aquí no va a haber arbolito, ni lucecita, ni nada. Aquí lo que queremos es la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos aplauden la presencia de Dios? Ya estoy terminando. Tengo 2 minutos. Escuchen esto. Para el siglo XVI, la gente tenía por costumbre colocar este ídolo en sus hogares. La Biblia dice en 2 de Reyes 17:10 algo que condena directamente eso. No lo voy a leer, léalo después. Posteriormente, dado que los árboles necesitaban decoración, se comenzó a inventar adornos, incluyendo el pesebre, que lo colocan generalmente debajo del árbol. La costumbre es reunirse toda la familia en torno al árbol a contemplar su belleza y los regalitos. Deuteronomio 16, 21 al 22 también condena ese asunto. Léalo después usted. Ahora, tiempo después, para cristianizarlo, se colocó una estrella en la punta del árbol, a la que le llaman la estrella de David. ¿Y dónde habla la Biblia de que hay que poner una estrella como la figuran ellos? Por ningún lado. Tiempo después lo hicieron, según la Biblia, la estrella. Y otros dicen, no, es que representa la estrella que mostró el lugar donde Jesús nació. Pero según la estrella, según la Biblia, la estrella no se posó en ningún árbol, sino que se posó en una casa, según Mateo 2, 10 al 11. Diga, en una casa, no en un árbol. La costumbre de ubicar el susodicho árbol en casa, y lo que es peor, en algunos llamados sitios de reunión cristiana, no deja de ser hoy, aún para el día de hoy, sigue siendo extraña. Es extraño. ¿Por qué un árbol? ¿Por qué con esa figura? ¿Y por qué dentro de la casa? Aún así, aunque la hayan tratado de mimetizar y sincretizar con engaños, no debemos darle lugar de prominencia al árbol ni a las figuras que lo adornan. Yo quiero que termine leyendo conmigo Ezequiel 6:13. Ezequiel 6:13. Póngase de pie, amados, en este momento. ¿Cuántos dicen aleluya? Mientras usted llega a Ezequiel, en Jeremías 10 dice, así dijo Jehová,
no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos, martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Es decir, la imagen, voy a ponerle este ejemplo práctico, ¿Cuántos han oído hablar de Shiva, de Vishnu, que son ídolos del hinduismo? Cualquiera de esos, son unas imágenes horribles. O del dragón, de alguna de las creencias, o del mismo Buda, ese muñequito gordo. Ok, aquí nosotros la tenemos clara, ¿cierto? La tenemos clara. ¿Cuántos adorarían la imagen de Buda? Ninguno. Entonces, ¿para qué tener a Buda metido en la casa? A la imagen, al muñeco negrito y gordito ese, ¿para qué tenerlo acá en la casa? ¿Para qué tener la imagen diabólica de Shiva o de Vishnu? ¿Para qué tener la imagen de ese, aunque no lo adore? Lo mismo pasa, el árbol era un ídolo durante varias culturas y varias épocas, y hay gente que lo sigue metiendo al ídolo, aunque no lo adore, está participando del mismo espíritu de la fiesta pagana. Alguien diga, alabado sea Dios. Ezequiel 6:13, y quiero que lo lean conmigo. ¿Están allí? Ok, llegaron a Ezequiel 6:13 y vamos a leerlo juntos en el nombre del Señor. Dice la Biblia, léanlo en alta voz conmigo. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Es decir, definitivamente todo está partiendo de un paganismo. ¿Dónde dice la Biblia que hay que adornar la casa en diciembre para la celebración de la supuesta Navidad? Por ningún lado. Lo que sí debemos hacer es que Dios haga una restauración aquí en esta casa, una limpieza aquí en esta. Hay gente que dice hay que ponerle lucecitas porque es una. No, Él es la luz y nosotros somos la luz. No necesitamos una luz ficticia, necesitamos la luz real de Cristo Jesús. Alguien que me ayude a orar en esta mañana, porque estadísticamente hablando, la época del año donde más depresión, suicidio, homicidios se disparan de manera alarmante, inmoralidad, es en la famosa fiesta del famoso supuesto nacimiento de Jesús. La época de mayor depravación, 9 meses después, demuestra que diciembre es la época de mayor depravación e inmoralidad en el mundo entero. Así que mis amados, allí donde están, levanten sus manos y oremos. Quedan pendientes 2 puntos más que ya los daremos más adelante. Lo que yo quiero es que cada uno de nosotros seamos conscientes de la necesidad de aprender a marcar la diferencia, a ser diferentes para la gloria de Dios. Dios y Padre, hoy te damos gracias una vez más por habernos permitido, Señor, compartir y enseñar tu palabra conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad perfecta. Señor, danos la gracia y la sabiduría de que cada uno de mis amados hermanos y aún amigos, si entre ellos hay gente que estaba atada a algún apego emocional, algún tipo de apego, alguna adicción en esta temporada, a comprar desmesuradamente, a vivir bajo el paganismo, bajo las modas, bajo los ritos, bajo las tradiciones, que entienda que Cristo nos ha hecho libre. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy estamos aquí celebrando una generación que ha sido libre. Nuestro gozo, nuestra alegría no depende de una temporada. Nuestro gozo, nuestra alegría depende de la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, alguien que le dé ese aplauso al Rey y que alabe su nombre en esta preciosa hora. Aleluya. Aleluya. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor,
Vamos, dígale a Él eso. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor fuerte y tome asiento gritando gloria a Dios. Te quiero conocer. Amén, amén, amén. Voy a invitar